En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. De Maceda a Libna, de Libna a Laquis, de Laquis a Gezer, de Gezer a Eglón, de Eglón a Hebrón, de Hebrón a Debir. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Yahvé Dios Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra del Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Bien, en el versículo 40 vemos que Josué hizo todo como Yahvé, Dios de Israel, se lo había mandado. Así que, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es a Israel como el brazo ejecutor de la justicia de Dios. ¿Qué podemos aprender de estos versículos como del resto del capítulo? Que no somos diferentes a los habitantes de estas ciudades, que como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, si hoy aquí hay alguien que es consciente de su pecado, si hay alguien aquí que es consciente de su pecado, que no le pida justicia a Dios, porque lo que acabamos de ver será lo que le da. Que le pida misericordia, que le pida la misericordia del perdón. Todos a los que en mi vida les he hablado de las buenas noticias del Evangelio, todos de una u otra forma me han dicho que ellos eran buenos, que si Dios existe no merecen lo que acabamos de ver hoy aquí. El problema que tienen es que no ven el pecado en su vida, por eso creen que son buenos, ni tampoco ven la santidad de Dios. Por eso no entienden que Él exija una justicia perfecta para poder ser salvados de la ira que Dios le tiene al pecado. Es curioso, entienden que Dios pueda ser misericordioso, pero lo que no entienden es que Dios ejerza su justicia. Pero no puede haber misericordia si la justicia queda sin satisfacer. Un juez no es bueno si no aplica la ley. Y como la paga del pecado es muerte, entonces, para que Dios sea bueno, ha de aplicar esta sentencia sobre todos nosotros. Todos nosotros. Pero claro, hay buenas noticias en el Evangelio. Cristo pagó en nuestro lugar y Dios satisfizo en Él su justicia. Quiero poner ahí un salmo, el Salmo 85, su versículo 10, para que nos demos cuenta de una cosa. Fijaros, lo leemos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solo en Cristo encontramos esto. Fijaos, no se puede aplicar la misericordia sin reconocer la verdad. Por ejemplo, no se me puede aplicar la misericordia del perdón sin reconocer la verdad de que soy pecador. Y tampoco se puede disfrutar de la paz si no hay justicia. Por ejemplo, un país que no tiene justicia es un país donde no se puede disfrutar de la paz. Todo esto está en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En el centro de la cruz del Calvario. Por eso, si alguien quiere la misericordia de Dios, tendrá que pedirla en base a la verdad. En base a la verdad de que es pecador, porque si no, lo que recibirá será la justicia de la paga del pecado, que es muerte. Por eso Jesús nos advierte de que temamos el juicio de Dios sobre el pecado. Por eso Jesús nos advierte de que temamos el juicio de Dios sobre el pecado. Yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lecciones que podemos extraer.
Varias. Primera, Dios odia el pecado. Bien, esta lección ya la hemos expuesto ampliamente durante todo el sermón. Dios odia de tal manera el pecado que después de un tiempo extenso de paciencia para dar cabida al arrepentimiento, Él decreta su destrucción total. Los que desprecian y por eso rechazan el amor de Dios a través del perdón, justifican su actitud diciendo que ¿cómo Dios ha podido permitir estas masacres de estos pueblos, tal y como vemos reflejado en este libro de Josué? Pero lo que aquí vemos es cómo la justicia de Dios se aplica a unos pueblos a los que soportó con paciencia más de 500 años de crímenes e idolatría. Y como hemos visto, fue Dios quien lo hizo, no fue Josué con su ejército. Así les dijo el Señor antes de que tomaran la tierra, antes de entrar a poseer la tierra. No pienses en tu corazón, cuando el Señor tu Dios haya echado delante de ti a estos, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra dada que dio el Señor y que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios no quiere que estés expuesto al pecado. Mirad, la idolatría de estos pueblos, de esta gente, era escandalosa y criminal. Los sacrificios humanos a sus dioses eran habituales, incluso entregaban al fuego a sus niños como ofrenda para satisfacer a sus ídolos, ¿no? Y hasta sus reyes eran considerados dioses. La degeneración de estos pueblos era tan escandalosa que Dios temía por la integridad de su pueblo. Por eso les dice que cuando haya introducido a Israel, cuando les haya introducido en la tierra y les entregue esas naciones, las destruirás del todo. ¿Por qué? No harás con ella alianza, ni tendrás con ella misericordia. ¿Por qué? Porque te pueden contaminar, ¿no? Y no emparentarás con ellas. ¿Por qué? Porque si tomas y das a tu hijo, a su hijo, o tomas a su hija para tu hijo, los va a desviar en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Entiendes? ¿Entiendes que no tienes que tener misericordia ninguna con tu pecado? Es lo que hemos visto en este capítulo 10 de Josué. Ninguna misericordia con el pecado, destrúyelo. Dios no quiere que estés expuesto al pecado. Todo pecado será castigado. Como Dios odia el pecado, todo pecado será castigado porque Él es justo y bueno. Y si no castiga el mal, entonces no puede ser ni bueno ni justo. Nadie puede justificarse. ¿Por qué? Porque todos tenemos impresa en nuestra conciencia la ley de Dios. Y si la cauterizamos para ser insensibles a sus mandatos, entonces nosotros somos los responsables por haber cauterizado esa ley de Dios que está impresa en nuestra conciencia. Hay quien argumenta que Dios no les había comunicado a aquellos pueblos su mensaje, y que si lo hubiese hecho, tal vez hubiesen aceptado el Evangelio y por lo tanto el perdón de sus pecados. Falso. Falso. Pablo nos dice en Romanos 2:15 que los que no tienen revelación directa de Dios muestran la obra de la ley de Dios que está en sus corazones, dando testimonio su conciencia de esta ley de Dios y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, esa conciencia se eleva hacia su mente y esa mente es la que les condena o les defiende en sus razonamientos. Su propia conciencia es la que les acusa. Claro, si no la insensibilizan después de años y de años de justificarse en su pecado. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo en el que vivimos, en nuestras ciudades, verdad? Desde tiempos antiguos, desde los tiempos de Noé, el conocimiento de Dios y cómo Él practicaba la justicia, ¿no?, que le había llevado a castigar incluso el pecado de los hombres con un diluvio universal, desde tiempos inmemoriales, eran conocidos perfectamente por todos ellos. La tradición oral les había llevado esas noticias, de manera que no tenían excusa.
Pero esta gente habían llegado a cauterizar su conciencia de tal manera que ni siquiera los crímenes contra sus propios bebés les hacían cambiar de opinión y arrepentirse. Tenían la conciencia absolutamente cauterizada. ¿No pasa lo mismo hoy? Gente aparentemente buena justificando en el nombre de la justicia el aborto de sus bebés en el vientre de sus madres. En el nombre de la justicia y de los derechos humanos, a tanto se atreven. Y es ahí donde estamos. Estamos ahí, en el mismo lugar en donde vivían los seteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los ebeuseos y los jebeseos, todos esos seteos a los que Dios mandó destruir por completo por, entre otros crímenes, entregar al Moloc a sus propios hijos. No estamos viviendo en ciudades muy diferentes a aquellas. Y todos somos ellos, todos somos cananeos por eso. Y si no nos arrepentimos y pedimos misericordia a Cristo, como se la pidieron los de Gabaón a Josué, terminaremos como vimos que terminaron estos pueblos a los que Dios arrasó.